Derecho en el área de Derecho Constitucional. Bienvenido a esta Universidad Autónoma de Baja California. Es un gusto para la Facultad de Derecho recibirlo aquí y me parece que va a ser muy fructífera su plática. Sin más, yo cedo el uso de la palabra para que hagan la lectura correspondiente de su semblanza. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Alejandro. Me permito compartirles una breve semblanza de nuestro ponente magistral de esta mañana. La conferencia la hemos denominado El agua en el derecho europeo, a cargo del doctor Miguel Villaseñor Mejía, quien es doctor en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, España. En el 2017 cuenta con un máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad en el año 2013. También es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, generación 2006-2011, trayectoria profesional en el sector público, pues cuenta con varias actividades como director general adjunto de análisis legislativo de la Procuraduría General de la República del año 2016 al 2018, también como asesor de asuntos políticos y bilaterales de la Embajada de México en España de 2014 a 2016, asesor jurídico del Ayuntamiento de Toluca, México, de enero a septiembre del año 2012, asesor legislativo, asociado en Medina Cuadros y Abogados de Madrid de 2018 a la fecha, socio fundador de la Oficina de Importaciones y Comercio en España, México, de 2018 también a la fecha. En el sector académico es investigador y profesor asociado de Derecho Constitucional comparado en la Universidad Complutense de Madrid desde el 2019. Para no quitarle tiempo a nuestro conferencista magistral, le cedemos el uso de la voz. Doctor Villaseñor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. En principio, pues me gustaría poder compartir la pantalla. Una breve material que me permito para poder ir dándole hilo a la charla que vamos a sostener. No sé si ahí me pueden confirmar si se ve bien. Se ve muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, yo quiero... muy bien. Gracias. Pues yo quiero en principio agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California, a la Facultad de Derecho y también en la figura del doctor Alejandro Cervantes, quien me hizo esta cordial invitación y que para mí representa pues un vínculo afectivo tanto con aquella tierra como con el buen doctor Cervantes. Esta parte me resultó muy interesante cuando el doctor me hace la propuesta de ver cuál es la perspectiva del agua en el ambiente europeo, ¿no? Y aquí es donde mi charla va a ir versando sobre cuáles son las actividades que tiene el continente en el ámbito del agua. El continente me refiero a las instituciones que engloban al Consejo Europeo, sin adentrarnos más que en las políticas públicas de la Unión Europea. Haciendo esta distinción porque el Consejo Europeo abarca los 46 países del continente, mientras la Unión Europea, antes 28, ahora 27 países, pues son la élite política y económica de la Unión, ¿no? Pero, digamos, el esquema de la política del agua es de manera conjunta, ¿no? De tal manera que nosotros, o lo que me gustaría reflexionar y ponerlo sobre todo en la mesa de las instituciones mexicanas en un espacio como la universidad, es pensar cómo queremos hacer las cosas y cuáles son los ejemplos y las mejores prácticas internacionales que se han estado desarrollando para que nosotros las podamos llevar a cabo. En ese sentido, lo que me resulta muy interesante de poder ver como origen es esa resolución que tiene la Asamblea de Naciones Unidas, en donde se aprueba el agua potable y el saneamiento como un derecho humano. Eso es esencial para detonar una serie de transformaciones y reformas jurídicas que tienen como consecuencia
que la perspectiva que tenemos del acceso al agua sea un condicionante para la calidad de vida del individuo y además teniendo la capacidad de resolver esa problemática que no todo el mundo es tan accesible como lo hubiésemos pensado, ¿no? Hay que tomarlo como una pauta de inicio, de manera jurídica, pero vamos a ver cómo el propio sistema europeo de protección de derechos humanos no requiere esta transformación legal para tener una protección de este derecho fundamental. De tal manera que el año de 2010, en julio de 2010, esta transformación tiene repercusión a la postre, ¿no? En ese sentido, y quiero desarrollar cómo va el sistema europeo de protección de derechos humanos, en donde hay una peculiaridad. Esta protección de los derechos humanos está vinculado en donde el individuo es el centro de todo el sistema. Si el sistema político, el sistema económico, y su protección es fundamental. Esta reforma va muy vinculada, por ejemplo, a la reforma constitucional que vivimos en 2009 en México, en donde se coloca al individuo en el centro de las instituciones, en donde todos los derechos es para salvaguardar y proteger la vida, y al mismo tiempo que nos permita tener la capacidad para que podamos asumir una mejor calidad de vida en lo individual y en lo colectivo. Y el sistema europeo de derechos humanos lo que ha hecho ha sido una transformación más que legal, una transformación jurisprudencial de la norma, ¿no? Y proteger este derecho fundamental. En principio de cuentas es fundamental mencionar que en Europa no existe el derecho expreso del derecho al agua. ¿Por qué? Bueno, cada uno, y de manera constitucional, ni en el Tratado Constitucional Europeo. Lo que han hecho han sido reformas legales que les permita darle un texto jurídico para adecuarse a las maneras, a las recomendaciones de las instituciones europeas. Si lo vamos analizando de forma paulatina, Europa da directrices. Europa marca la pauta de hacia dónde tiene que ir la política pública, cuáles son las formas en las que tienen que actuar los gobiernos, pero no tiene una injerencia directa ya en la forma de aterrizar esta política pública. De tal manera que, por ejemplo, lo que podemos analizar es que dentro del contexto legal de Francia hubo una transformación en 2004, pero no es directamente en la Constitución francesa, sino es en el Código de Medio Ambiente en donde se establece la posibilidad de equilibrar tanto el derecho del individuo como la necesidad de dotar de políticas públicas para que se pueda proteger el derecho fundamental, pero sobre todo toda la estructura gubernamental que se tiene que desarrollar para que el individuo pueda gozar de una agua de calidad. Pero al mismo tiempo hay políticas que se tienen que ir protegiendo al individuo y protegiendo a las instituciones, porque evidentemente el agua, hay una frase muy peculiar que se ha mencionado, ¿no? El agua es gratis, pero entubarla es lo caro, ¿no? Es lo peculiar. Entonces, ahí es donde las políticas públicas europeas se empiezan a desarrollar a través de una legislación secundaria, al igual que sucede en Alemania, por ejemplo. También es una ley secundaria a través de los gobiernos, por así decirlo, de los estados, en donde ellos son los que llevan la política hídrica, pero no llegamos a una política constitucional o supraconstitucional que nos permita dar una protección a los derechos humanos. Y vamos también viendo que, por ejemplo, en Italia de igual manera es un decreto legislativo emanado de una reforma en 2006 que hace que esta protección a los derechos fundamentales se vea resguardada de manera legal, pero no constitucional, ¿no? ¿Dónde viene esta protección al derecho del agua y cómo se van a dar las políticas públicas en torno a él? En la Convención de la Protección de Derechos Humanos y Libertades de Europeos, hay un tema fundamental, ¿no?
que esta convención es derivada de la posguerra, en donde las complicaciones fueron tremendas, donde restaurar un continente es fundamental para poder transformarlo, pero lo que realmente tiene que trascender son esas instituciones que protejan al individuo, que eviten guerras y que en lo económico hay una cooperación entre todos los integrantes de Europa. En este sentido, se crean instituciones que permitan dar una solidez a las instituciones y una paz para que toda discrepancia que exista se pueda discutir dentro de los foros correspondientes. Es en este sentido que Asamblea, que se crea el Comité de Ministros, es una especie de gobierno ejecutivo que da seguimiento a las resoluciones de la Asamblea, que da seguimiento a las sentencias del Tribunal Europeo y que de alguna manera escucha al Congreso de Autoridades Locales y Regionales. Entonces, estas instituciones del continente europeo, tienen un papel trascendente en esta construcción jurídica de la protección del derecho europeo al agua. En ese sentido, es también muy importante mencionar que esta reforma, esta convención derivada de 1950, ha sido la base fundamental en la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha basado para poder emanar la jurisprudencia que al día de hoy protege este derecho fundamental. Y de tal manera que nos permita conocer cómo esta institución tiene como función primordial dar el seguimiento a las resoluciones del tribunal y cómo el tribunal marca la pauta sin necesidad de tener que hacer una transformación legal, sino derivada de otros derechos fundamentales. De tal manera que existe a partir del año 68 la Carta Europea del Agua, en donde el Comité de Ministros hace una redacción de 12 puntos fundamentales, donde se demuestra en aquel entonces ya la preocupación de la trascendencia del agua, de un calificativo como un tesoro indiscutible de toda actividad humana y una prioridad para conservarla y controlar el agua. En la conferencia pasada por parte del magistrado agrario se comentaba que no había que mercantilizar el agua, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un bien de uso público, que si bien soy totalmente liberal en muchos aspectos de la vida, creo que en el tema del agua es algo que tiene que ser un libre acceso que nos permita a todos gozar del vital líquido. Y vamos a ver cómo hay conceptos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos toma vinculando al individuo y a la comunidad y la prioridad de tener agua y el acceso al agua, ¿no? De tal manera que se ponen las bases en esta Carta Europea del Agua para poder ir hacia adelante en la elaboración de un andamiaje jurídico que le dé una protección al individuo y a la colectividad. Esta carta, como es evidente, tiene que tener una transformación, y es como en 2001 la Carta del Agua tiene una transformación a la Carta Europea de los Recursos Hídricos. Es una carta ya que se empieza a desarrollar dentro del ambiente de ya una carestía. Si bien en el 68 no era un tema, el tema hídrico no era una problemática como en la actualidad, sí es importante mencionar que empiezan a ver que estas necesidades del recurso vital se tienen que satisfacer, estas necesidades esenciales, ¿no? De tal manera que la Carta lo que busca es también implementar las políticas públicas, la parte jurídica y cómo va a desarrollar cada uno de los integrantes europeos estas necesidades de darle protección al individuo y el acceso al agua, ¿no? De tal manera que hay que mencionar que no es lo mismo, como en México, que México es muy, muy grande, no es lo mismo lo que sucede en Baja California que lo que sucede en Tabasco, como lo mencionó el magistrado. Pero las políticas públicas sí hacen una distinción, pero hay que marcar directrices sobre las necesidades que hay que, sobre los volúmenes o lo que requiere el individuo
para poder satisfacer sus necesidades de agua. En este sentido, también es muy importante mencionar que aquí se hace una distinción sobre los países nórdicos y su acceso de mayor disponibilidad al agua que la situación al sur de Europa. Llámese Sicilia en España, llámese Grecia o la propia península ibérica, pero lo fundamental es que hay políticas directrices que marcan a nivel europeo lo que tienen que desarrollar los propios países. En ese sentido, pues lo importante es tener que desarrollar pautas que marca la Carta Europea de Recursos Hídricos, que tenga un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, y que al mismo tiempo tengamos una visión a largo plazo, ¿no? Me parece que esas son los parámetros de donde tenemos que partir como instituciones, y me refiero en este caso a las mexicanas, tomar ejemplo de cuáles son las perspectivas que se tienen. Si tenemos la perspectiva de terminar el año con una norma que se tiene que cumplir ya los plazos legales y constitucionales, o desarrollamos bien una estructura a largo plazo en donde nos preocupemos para las futuras generaciones sobre las preocupaciones que genera la insuficiencia del agua en las diferentes regiones del país. En este sentido, pues podemos mencionar que la Carta Europea de Recursos Hídricos es un documento que para principios del siglo y del milenio es un documento tremendamente ambicioso porque empieza a marcar cuáles son las pautas que tienen que seguir los propios países europeos para darle un contexto legal al actuar de ellos, y al mismo tiempo va recomendando cuáles son los principios que tienen que tener las políticas públicas nacionales. Eso es fundamental, y me parece que es algo donde nosotros como mexicanos podemos ir retomando, de decir cuáles son las prioridades en nuestra política pública hídrica, hacia dónde vamos, cuál es el horizonte. Evidentemente la Carta se limita en el tiempo, y las dificultades que se van desarrollando con el pasar de los días y de las necesidades de la población, pues no quedan resueltas de manera directa con esta Carta. De tal manera que se tiene que involucrar una institución europea, como es la Asamblea Parlamentaria, y reitero, esta asamblea es a nivel europeo de todo el continente y no únicamente de la Unión Europea, haciendo la distinción, reitero, entre una asamblea que está compuesto por 46 países, en donde se busca de alguna manera homogeneizar las políticas que competen a todo el continente y no únicamente a una porción como lo es la Unión Europea. De tal manera que esta asamblea ha tenido una pauta en el tema del agua muy reiterada, y tomando parámetros desde la Asamblea de Naciones Unidas, las propias problemáticas europeas, también tomando como referente la Comisión Europea, el gobierno europeo, de cuáles son las políticas que se tienen que ir aplicando, ¿no? De tal manera que el concepto de tener un desarrollo sostenible va muy vinculado con la integración de la problemática. Es decir, no podemos dejar que los países del sur de Europa se queden sin agua mientras los países del norte no tienen ninguna dificultad. Entonces, se ve como un problema integral en donde todos buscan darle la solución, de tal manera que es en la Asamblea Parlamentaria donde se va integrando todas estas perspectivas, los puntos de vista, sobre todo desde el ámbito agrícola, desde el ámbito industrial, el desarrollo urbano, porque también hay que tener en cuenta la repercusión que puede tener la energía, la generación de energía hídrica, la pesca, el transporte, todos los ámbitos en donde el propio agua tiene una repercusión en nuestras vidas, y que no es poco, ¿no? En ese sentido, hay una problemática, un problema crítico enfocado en que la gestión del agua tiene que ser
de manera sostenible, pero además tiene que venir de recursos públicos. Y los recursos públicos tienen que ser encontrados de alguna manera por parte de la administración, pero tiene que ser un tema prioritario. De tal manera que estas pautas que marca la Asamblea Parlamentaria, estas directrices, vayan vinculándose de manera directa con la forma en cómo los países definen, ¿no? Es un desafío enorme el poder generar una estrategia, por ejemplo, para la cuenca del Mediterráneo, en donde pues el tema del cambio climático ha repercutido en muchos aspectos, ¿no? Desde los arrozales de Valencia hasta la propia Sicilia, los cambios de temperatura, y sobre todo ha repercutido en el tema de los niveles de agua. Esto ha dificultado siempre el tema de cómo poder hacer llegar el recurso hídrico al sur, ¿no? Es ahí donde la Asamblea Europea determina que hay que marcar parámetros para que a nivel nacional todos se puedan interconectar en estos conflictos. Y es ahí donde lo que se tiene que evitar, el conflicto, la confrontación, de tal manera que hubo una resolución en 2011 por parte de la Asamblea Parlamentaria que el propio Consejo Europeo adopta para que los recursos hídricos tengan la capacidad de llegar a todos, pero que también se eviten esas confrontaciones y esas cosas que se pueden manifestar, de tal manera que hay una coordinación. Y no es sencillo, evidentemente no es nada sencillo poder coordinar los intereses de 46 integrantes de la Asamblea, pero sí es fundamental ver cómo esta perspectiva les permite a los europeos tener una política a largo plazo y no hacerlo pensando en resolver el problema de manera inmediata, ¿no? Pero sí es fundamental una cuestión, que se reconoce que el acceso al agua es un derecho fundamental del ser humano, ¿no? De tal manera que han existido varias resoluciones por parte de la Asamblea Parlamentaria Europea en donde se exhorta a los países que vayan aplicando esas reformas jurídicas a sus leyes que permitan darle este espacio de protección al individuo, ¿no? En ese sentido, pues hay distintas resoluciones, la de 2010, la de 2016, en donde la Asamblea recuerda a los estados lo fundamental que es el derecho al agua para el individuo, para la salud, para la vida, y de tal manera que los recursos hídricos sean suficientes, sean seguros y sean accesibles. Sí es muy importante que nosotros podamos ir tomando estos ejemplos para poder ir transformando la legislación, que yo creo que tenemos una legislación en México bastante potente en el tema de agua, perfectible como en todas, pero que sí tengamos muy en cuenta que tiene que ser bajo 3 características. Los recursos hídricos tienen que ser suficientes, tienen que ser seguros y tienen que ser asequibles. Y asequibles, ¿por qué lo digo? Porque es muy interesante en el sentido de que hoy el costo de más o menos una ducha o bañarse en Europa, pues vale alrededor de 7 centavos, ¿no? 7 centavos de euro. El poder acceder a 1000 litros de agua representa más o menos 4 euros. Entonces, son costos bastante accesibles a la población, pero evidentemente no mercantilizados, pero sí donde la política pública es primordial para tener una infraestructura que permita tener una calidad de vida y una inspección continua respecto de la calidad de la propia agua que se está otorgando. En este sentido, el Comité de Ministros Europeos ve estas problemáticas y se han ido adaptando a cuáles son las necesidades, ¿no? En este caso, van viendo cómo puede ser sostenible esto
Y aquí no hay otra solución más que el propio Estado invierta los recursos públicos en infraestructura, en la distribución, en el tema de la última milla de la distribución del agua. Los recursos son limitados, evidentemente, y cada una de las regiones tiene sus problemáticas y se puede resolver de manera peculiar, pero lo importante es que ya se estén desarrollando planes como lo hace, en este caso, el Congreso Europeo, ¿no? En ese sentido, también existe un órgano, digamos, un órgano consultivo, que es el Congreso de las Autoridades Locales, que también tiene participación en la elaboración de estas políticas públicas y que evidentemente se tiene que priorizar para instrumentalizarlas dentro de la normativa. Y estas autoridades locales dan su punto de vista. Y aquí hay algo muy interesante, porque son nuestros municipios en México, ¿no? Lo mencionan de forma contundente. Los servicios del agua tienen como el alcantarillado y el desarrollo sustentable de este, tienen que estar muy vinculados con los recursos que tiene que inyectar la propia autoridad. Y hago mucho énfasis en ello porque me parece que no estamos teniendo en México ese acompañamiento de los recursos monetarios que se requieren junto con el tema jurídico. Me parece que en el tema jurídico vamos adelantados, pero en el ámbito del desarrollo de infraestructura no lo es así. De tal manera que me parece que podemos ir avanzando de manera paulatina y de una protección al derecho humano del agua. Porque las políticas públicas ya se han dictado, ya se han ido estableciendo, pero ¿cómo las protegemos, no? En el ámbito europeo, aquí viene lo interesante, ¿no? El Tribunal Europeo se ha tomado muy en serio la capacidad de poder proteger este derecho fundamental, el derecho del acceso al agua, para que el individuo pueda gozar de ella, ¿no? De tal manera que, como lo hemos mencionado, el Convenio de Roma ha sido la parte fundamental para poder proteger estos derechos, ¿no? De tal manera que el tribunal ha tenido un papel muy relevante en la protección del derecho, pero de igual manera ha tenido una repercusión para poder ir elaborando una jurisprudencia que marque la pauta de cuál es la trascendencia del derecho fundamental al agua, ¿no? Y aquí hay varias sentencias muy interesantes, bastante apasionantes, porque de distintas maneras y de distintas perspectivas, cuando uno recurre a un tribunal quiere ser escuchado porque en su derecho se ha violentado, ¿no? De alguna manera, ¿no? En ese sentido, pues la escasez, el tema de la escasez es una de las problemáticas a las cuales se puede enfrentar el propio Tribunal Europeo, y hay distintas sentencias que hablan sobre el tema de la escasez de los individuos, que es necesario poder llevarle el vital líquido en distintas regiones. Sí hay que mencionar que son regiones balcánicas, muchas de ellas, repúblicas exsoviéticas, que están evidentemente dentro de la geografía europea, pero que sí hay un rezago de parte de la infraestructura para que ellos puedan acercarse al derecho fundamental. En este sentido, pues ahí también hay que tener una perspectiva de que no solamente es solamente el acceso al agua y que el uso sea de lo más natural, ¿no? Por el contrario, la jurisprudencia europea va más allá de ello, busca que haya una protección integral del individuo, haya una capacidad de poder vincular lo colectivo con el individuo, con las instituciones, que nos permita darle un seguimiento y una continuidad hacia una política integral de haya calidad de vida. En ese sentido, hay varias sentencias y una de ellas es la de Miraya Alekhina contra Rusia. Esta fue en 2018 y Alekhina en realidad es una de las integrantes famosas de un grupo de rock opositor al presidente ruso, en donde ellas son detenidas dentro de las instalaciones de la Catedral de Moscú,
y lo peculiar es que su proceso, un tanto político, un tanto una convicción anticlerical, se hace la distinción de su delito o de lo que se les quiere inculpar respecto del actuar de las instituciones con el acceso de ellas al agua durante las audiencias. Y aquí es muy interesante porque es el Tribunal Europeo del cual Rusia está sujeto, es el Tribunal Europeo donde dice, la autoridad rusa, por más que esté estas personas a su resguardo, no las puede limitar del acceso del vital líquido. Tienen que tener acceso a agua potable para poder beberlo. Y de hecho es donde el propio tribunal le da la razón a quienes se querellaron, de tal manera que les dijeron que no se puede restringir como autoridad al individuo el acceso del agua a beberlo, ¿no? Y esta sentencia es muy interesante porque lo vincula al individuo en el centro, ¿no? La manera elemental de podernos nosotros dotarnos del vital líquido, ¿no? Lo importante aquí en esta sentencia es que garantiza el acceso de las detenidas al agua. Entonces, fue muy interesante cómo el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos da esa perspectiva de poder resolver de manera contundente esto. Pero después vienen distintas sentencias vinculadas al tema del agua, y hay una muy interesante en Italia, en donde no solamente es el individuo y qué toma, sino el uso que hace del agua. Hay Rino y Reno contra Italia del año 2017, en donde el tribunal señala el maltrato que puede hacer las instituciones gubernamentales, en este caso las instituciones judiciales, ante la limitante no solamente de beber, sino ante las necesidades de poderse dar una ducha, utilizarla para lo más vital que puede utilizar el humano, el acceso a alimentos. Bajo ninguna perspectiva se le puede limitar al individuo el acceso al agua, ya sea como alimento, ya sea como un instrumento de limpieza, ¿no? Y es ahí donde se torna interesante la cuestión, en donde es la perspectiva integral, la perspectiva en donde el individuo tiene la capacidad de que se le brinden por cualquier delito que haya cometido, tiene que tener el acceso al agua sin ninguna restricción. Y aquí es muy interesante porque también hay otras sentencias que van reforzando este criterio. En 2013, Torreggiani contra Italia también, él señala el tema de que hay una sobrepoblación en las cárceles, y esa sobrepoblación en las cárceles hay una ausencia de agua. Y aquí ya es una discusión de primer mundo también, ¿no? Porque ellos señalaban que aunado a la ausencia de agua, no existía un agua caliente y las instalaciones necesarias para poder ducharse. Entonces, el propio tribunal hace un reforzamiento de la perspectiva en donde el individuo debe de tener el acceso por lo menos a 100 litros diarios que le permitan hacer sus quehaceres, ¿no? Cotidianos. De tal manera que es el propio tribunal quien va elevando la protección al propio derecho fundamental del agua, ¿no? Y hay una sentencia muy interesante que, si lo vemos desde la perspectiva del individuo, estamos viendo cómo protege el insumo del agua, cómo protege el uso del agua. Después viene una evolución también del propio tribunal al contexto del individuo y la protección del agua, como un elemento de la vida privada. Es decir, hay de 2018 el caso Seskum contra Ucrania, en donde se establece un cementerio cerca de la casa de este querellante, y lo que menciona es el cementerio, por su ubicación, empieza a dañar los manantiales de los cuales
quien se queja, pues van contaminando los manantiales mismos. De tal manera que el propio tribunal dice, tu ámbito gubernamental tienes que mover ese cementerio porque al mismo tiempo en el que estás afectando los mantos hídricos, estás afectando la salud del individuo. Entonces, se siguen colocando más capas de protección para el ámbito del propio derecho fundamental, como es el agua, ¿no? En ese sentido también hay una sentencia muy interesante también contra Ucrania, en donde existe una industria potente respecto del carbón. Y hay una colonia cerca de las minas de carbón que se han colocado posteriormente a la explotación de las mismas minas. Han sido trabajadores de las minas. Pero la situación es que durante 12 años existe una contaminación también del acceso de las tuberías por donde pasa el agua, y existe una contaminación. Entonces, ya existe una preocupación por el Tribunal Europeo sobre la salud de las personas que tienen que estar consumiendo el vital líquido, y no existe una respuesta por parte de las autoridades ucranianas. De tal manera que el propio tribunal determina que la contaminación que ha producido la industria del carbón al recurso hídrico tiene que ser resarcido. Entonces, vamos incrementando del individuo, de su uso individual, de su uso lo privado, uso de lo colectivo. El tribunal ha estado muy a favor de que se tenga la perspectiva de ir cerrando las capas y protegiendo el derecho fundamental. Esto es algo de lo que a mí me preocupa mucho en México, en donde no solamente lo hablemos de manera constitucional y que se quede en las alturas de lo constitucional, necesitamos aterrizarlo en políticas públicas. Es aquí donde el tribunal emite sus sentencias y es el comité de ministros quien le da seguimiento para que las políticas públicas que tiene que aplicar el país sancionado se transformen y tengan como repercusión una mejor calidad de vida del consumidor último, ¿no? De tal manera que se haya una transformación en ese sentido. Y hay un caso también emblemático respecto de la colectividad, del individuo y sobre todo de la región, ¿no? Hay un caso emblemático de López Ostras contra España, en donde se busca que exista una buena gestión del agua. O sea, ahora las políticas públicas y el desarrollo gubernamental de la infraestructura tiene que estar a la altura de las necesidades de la población. ¿Recursos se requieren? Sí. No hay otra forma más que se inyecten recursos para que podamos resolver esa problemática. Pero es muy interesante cómo en esta sentencia de López Ostras contra España, el tribunal se pronuncia a favor de que tenemos que evitar los problemas de salud de muchas personas para poder vincular estas necesidades y esta carencia por una falta de buena gestión en los tratamientos del agua. De tal manera que cuando se plantea el asunto, López Ostras ve que el tratamiento del agua que se está desarrollando al sur de España no es el correcto. No hay ni siquiera de alguna manera un tratamiento de las aguas y están virtiéndose literalmente en el mar, lo cual que hace que tanto a nivel municipal como a nivel local, llámese gobierno del estado, gobierno de la comunidad, como a nivel nacional, se empiecen a implementar políticas públicas, que es lo que exige el tribunal al gobierno de España, para que implemente de alguna manera este tema del tratamiento de las aguas residuales. De alguna manera, sí es muy gratificante en lo personal ver cómo hay instituciones que se preocupan por este tema fundamental, que es un tema que dará para el futuro, porque empezará a haber escasez, porque quiero pensar que lo vamos a resolver de alguna manera,
pero sí es fundamental ver cómo la jurisprudencia del Tribunal Europeo ha sido la parte fundamental para impulsar el crecimiento de esta protección a los derechos humanos, al derecho humano del agua. De tal manera que verlo como un referente, verlo como una pauta para crecer. Hablamos de esta parte jurídica en donde las propias sentencias han ido construyendo la jurisprudencia, lo que las instituciones tienen que hacer, ¿no? Y ya esto lo hablábamos desde la perspectiva europea, ¿no? Pero sí hay que mencionar que sí hay una distinción entre el tema europeo de manera general y de manera particular las políticas públicas que se toman en la Unión Europea. Y aquí quiero aterrizar para ir de manera ahí concluyendo, cómo la Unión Europea tiene este parámetro de poner políticas públicas, directrices para que estas políticas públicas aterricen de manera eficiente, ¿no? En este sentido, pues cuando se ha preocupado por darle un seguimiento a toda esta problemática que está desarrollado en torno al derecho del agua, la Unión Europea se enfrenta pues, a la primera iniciativa ciudadana europea, Right to Water. Es la primera iniciativa que emana de la ciudadanía, que a través de una asociación afincada en Bruselas, busca que se empiece a priorizar el tema del agua. Es aquí donde los ciudadanos europeos de Bruselas empiezan a dispersar el tema y se ha dado de manera positiva, de tal manera que ha tenido una repercusión muy interesante, porque se empieza a hablar del tema de infraestructura, del tema de saneamiento, el tema de transparencia, de cómo cómo es un tema prioritario de las agendas, no del futuro, sino actuales. Entonces, la transformación jurídica se está dando en Europa a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero a la par, la Unión Europea está desarrollando políticas impulsadas por ciudadanos preocupados por el propio tema, ¿no? De tal manera que es ya en la Comisión Europea, el gobierno de la Unión Europea, el ejecutivo de la Unión Europea, quien empieza a aplicar todo este tipo de políticas enfocadas al tema del derecho fundamental. Y la Comisión ha tomado el tema, se ha apropiado de él y se ha comprometido a estar implementando políticas directrices para implementar políticas públicas que permitan reforzar la aplicación de la legislación europea, sobre todo para tener calidad en el agua, calidad en el servicio, calidad en el tratamiento, calidad en cualquier ámbito que tenga que ver con el agua, ¿no? Desde esta perspectiva, pues también tenemos que mencionar que sí existe ya un diálogo directo, un diálogo entre los países de la Unión Europea para ir aterrizando cómo se tiene que afrontar esta problemática a largo plazo, cuáles son las políticas para cooperar, cuáles son las iniciativas legislativas que cada uno de los países tiene que transformar para llevarlas a cabo. Y es muy interesante también el tema que se están enfocando en el tema de cómo vamos a innovar en el sentido de que cuando se utilice el agua en cualquiera de sus ámbitos, llámese agrícola, ganadero o de uso doméstico, se tenga una perspectiva de poder aprovechar al máximo, ¿no?, el rendimiento del agua y que nos permita tener fundamentalmente una calidad de vida, ¿no? Y esto va muy reforzado en el ámbito de defender el acceso universal, defender esa agua potable para todos y tener un saneamiento que nos permita también darle sostenibilidad al uso de los recursos hídricos.
Por mi parte, hasta aquí llegaría mi presentación y si hay alguna duda, algún, algún comentario, pues estoy abierto a cualquier, a cualquier participación. Hola, hola. ¿Sí? Sí, las preguntas las podemos realizar aquí por el chat, por favor. Gracias. Agradezco muchísimo la participación del doctor Villaseñor. Yo tengo una pregunta. Hubo una tendencia en Europa para la incursión de la iniciativa privada, sobre todo en el tema de agua potable. Desde luego que hay un avance distinto, ¿no? En materia de agua, hay un avance distinto en cuanto a Europa y Latinoamérica. Sin embargo, es interesante ver cómo pues muchas de las empresas que participan en el Consejo Mundial del Agua han tenido una tendencia y los países han ido encaminados hacia la incursión de la iniciativa privada en la prestación de los servicios. En México esto corresponde a los municipios. Entonces, hay una tendencia reciente en Inglaterra, por ejemplo, para regresar nuevamente a que sea el Estado quien preste el servicio. Entonces, no sé qué opine de esto, doctor. No, creo que no tiene abierto su micrófono. Ahí está, ahí ya, perfecto, ¿no? Voy a poner el ejemplo más cercano que tengo, ¿no? Que es el español y el tema de las empresas productivas del Estado. En efecto, aquí hay el canal Isabel II, quien es la empresa que se encarga de suministrar del agua potable a Madrid, que se analiza, es muy interesante porque el agua potable se analiza 20 veces por minuto en el flujo hídrico, de tal manera que cuando tú abres la llave del agua y sale, literalmente puedes beberla de manera directa. Entonces, yo no estoy peleado ni con el concepto privado ni con el concepto público. Por el contrario, creo en la eficiencia de poder tener que llegar de la mejor calidad y de la mejor manera al individuo. Tiene costos, eso no podemos quitarlos, pero sí tenemos que ser mucho más accesible y priorizar en el tema de desarrollo de infraestructura. Si hay una política para poder quitarle, digamos, ese toque de negocio al agua, porque sí, por parte de la Unión Europea se ha visto que no se puede mercantilizar, ¿no? Conceder la última milla, lo que mencionan, puede ser para eficientizar el proceso, porque las propias ciudades ya tienen desarrollado toda la infraestructura hídrica, y la última milla, la última parte, lo que se consume, el contador, en donde no se ha invertido, puede ser la solución a la problemática, ¿no? Y es donde la propia parte privada en el eslabón puede ser más eficiente, pero yo no perdería de vista que es el Estado y que es el bien de uso común, el agua, ¿no? Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta.
Por el momento creo que no hay más, más preguntas. Pido al área de soporte técnico si son tan amables de proyectarnos la constancia de agradecimiento al doctor Villaseñor. Ya la tenemos por acá. Gracias. Y a la letra dice doctor Villaseñor, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, el Cuerpo Académico de Investigación en Derecho Administrativo, otorga la presente constancia al doctor Miguel Villaseñor Mejía por haber impartido la conferencia magistral El agua en el Derecho Europeo dentro del marco del primer encuentro internacional por el Día Mundial del Agua, dirigido a los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, llevado a cabo el día 23 de marzo. Firma nuestra directora, la maestra Neidka Canales Murillo, y nuestro subdirector, el maestro Roberto Villa González. Muy agradecidos en esta institución, doctor Miguel Ángel, Miguel Villaseñor, por habernos acompañado esta mañana. Invitamos al resto de los asistentes también que nos acompañen el día de hoy por la tarde, a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde. Continuamos con los eventos de este evento internacional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor, muy amable por su participación, muy productiva. Gracias. Hasta luego.